Intercorp nuestro propósito es hacer del Perú el mejor país en Latinoamérica para formar una familia, y estamos convencidos de que la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental en eso, por su poder transformador, tanto desde el conocimiento para ayudar a las personas a prosperar, como para generar mayor competitividad a nivel país. Hoy en día la formación académica cada vez es más diversa. Tenemos que formarnos en las aulas, pero también tenemos que apoyarnos en el conocimiento que existe de libre acceso tanto en Internet como en este tipo de eventos. Entonces creemos que es un complemento ideal para los alumnos que estén interesados en este tipo de temas relacionados con el machine learning e inteligencia artificial. Sin la tecnología creo que los chicos estarían muy en desventaja, pero lo que yo veo es que más cada día los chicos de distintas carreras, distintas ramas profesionales están involucrados en este mundo de la ciencia de datos, y esto es muy bueno. Y por otro lado también es importante que se desarrollen este tipo de actividades porque permite que los chicos puedan conocer, pueden ampliar sus horizontes, conocer un poco más de temas de machine learning, deep learning, estadística, matemática, y esa es la finalidad, ¿no? Me parece excelente que hayan este tipo de eventos. En otros países hay muchos de estos eventos. Acá creo, en el país creo que he visto 5 solamente de este tipo de grupos. Me parece bien que se agrupen. Cuando ellos empezaron creo que eran unos 10, 20 primero, y ahora ya miren, vamos a tener casi 500 personas asistiendo, ¿no? Me parece excelente que vengan diferentes tipos de profesionales. Yo vine a uno anterior y habían matemáticos, sociólogos exponiendo sobre data science. El desarrollo de los estudiantes va a ser bastante amplio en esta medida, porque lo que pretendo es darles un framework de cómo abordar los distintos tipos de problemas que se les van a presentar en su vida profesional. Y por sobre todo no perder esa característica humana de ser curiosos y entablar un problema como un problema de diseño. La analítica te da una serie de potencialidades, una serie de herramientas que te ayudan a generar experiencias extraordinarias. Y un poco lo que he invitado a todos los chicos el día de hoy es que se sumen esas experiencias, que entiendan esos clientes, que entiendan que la co-creación y el diseño y la iteración es parte de este proceso y no solamente se trata de un tema técnico.